Bueno, pues con un día con luna llena nosotros vamos a iniciar esta tertulia de los miércoles con nuestros amigos y colaboradores, los periodistas ilicitanos. Aquí los tenemos, Sacramento Alvear, buenos días. Hola, buenos días. Baldo Rodríguez, buenos días. Buenos días. Y Pablo Serrano, buen día. Buen día. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, con la noticia del mes y de esta semana, porque esta semana, el lunes, empezaba con pleno extraordinario. Un pleno extraordinario donde el Partido Socialista no dijo nada y donde Vox y PP tampoco. Fue de puro trámite. Se nos fue el concejal de Vox, Raúl Sempere. Sacramento Alvear, visto cómo se ha marchado el concejal de Vox, ¿a qué conclusión llegas? ¿Hay o no problemas internos en el bipartito por la renuncia del tercer concejal? A ver, más que en el bipartito, yo creo que hay cuestiones internas en Vox, porque es un grupo pequeño, porque necesita mucha más gente para poder solventar con garantías todas las necesidades de este municipio. Y bueno, pues entraña un trabajo que a lo mejor no todos pueden hacer o no todos están preparados para hacerlo, independientemente de que la gestión de cada uno haya sido buena, es decir, no hay ninguna cuestión grave que atender. Pero entiendo que el bipartito como tal no es la cuestión. La cuestión es un partido político que necesita muchísima más gente, necesita atraer muchísima más gente a sus postulados y a partir de ahí buscar también cerebros para poder trabajar en el ayuntamiento o en donde sea, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema. Prueba de que todo esto ha sido una balsa de aceite es que ni el PP dijo nada, ni Vox dijo nada, nadie dijo nada. Bueno, usted se va, por gracias vendrá el siguiente. Ya efectivamente. Tampoco ha ido más historias, ¿no? Aquí. Así se ha marchado Raúl. Bueno, yo creo que el gobierno, Vox y el gobierno pierde una pieza muy importante con la marcha de Raúl Sempere. Raúl Sempere, pese a ser de Vox, me parece una persona, lo poco que lo he tratado, muy cabal, una persona se había convertido en el concejal del campo. Sí. E incluso, más digo, en el concejal de fiestas del campo. Es sintomático que él, en su despedida, no haya hecho ninguna referencia a sus compañeros de Vox ni al gobierno en su escrito, por lo que hemos visto publicado, y sí a la UFECE. Este concejal ha estado en todos los actos de la UFECE, yo lo he visto como, en unos cuantos en los que he coincidido, lo he visto como un líder natural, muy integrado, con mucha autoridad natural y muy respetado entre la gente del campo. El problema es que ¿por qué se va? Pues yo entiendo que alguien ha podido ver que puede proyectar sombra sobre algún liderazgo, o quizás haya estado, pues no sé si desgastado o haya visto que no está de acuerdo con las políticas de Vox. Pero me ha parecido una persona cabal, una persona con autoridad y que se suma a una pérdida, es una pérdida importante, se suma a la pérdida importante que de José Navarro, bueno, por el episodio, el lamentable episodio que hemos visto, pero José Navarro era una pieza muy importante también dentro del PP. Bueno, se sustituye y no sé si va a quitar algún momento. Y otra fue la de Tito, pero bueno, Tito llegó, irrumpió, vio lo que había y dice, me voy de aquí. Me voy de aquí. Pero yo no creo que esto no sea natural, como dice el alcalde, que intenta quitarle hierro y tal, pero creo que es una pérdida importante para el campo. Y este hombre probablemente haya dado muchos votos en el campo a Vox. Pablo. Es sintomático que no dijera nada en su despedida, sintomático que no dijeran nada Vox, los dos concejales de Vox, en el pleno del lunes. Bueno, al final los plenos de este tipo sabemos que son de puro trámite y todo el mundo quiere, vamos, duran 2 minutos y creo que es una media de este tipo de plenos de 2, 3, 4, 5 minutos. El tema es, bueno, la parte de desconfiar un poco de la verdad oficial, ¿no? Por motivos personales y profesionales. Es verdad que nosotros pudimos preguntarle a otro concejal, a Samuel Ruiz, y él sí que confirmó, que dijo que había motivos de peso profesionales y personales, pero es verdad que es indicativo lo que comentaba Baldo, de que en la despedida que él hace en los distritos, en la Junta de Torrellano, que es de donde él proviene, no haga mención primero a los compañeros de Vox y que tampoco hable de motivos profesionales, sino personales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí obviamente falta a nivel público o que se conozca o que se publique
una verdad más o una parte más cercana a lo que de verdad pasa, que obviamente son cosas internas que los partidos no quieren airear y fuentes cercanas del entorno de Raúl tampoco quieren hablar de ello. Pero bueno, también otra cosa que se dice, bueno, o se escucha por los mentideros de la Plaza de Baix, es que tampoco había mucho feeling con la portavoz, ¿no?, de Raúl, con Aurora Rodil. También es cierto que todo este pequeño terremoto viene en un marco de ciertos sustos con Vox, ¿no?, de un concejal imputado, Samuel, que está a la espera también de apertura de juicio oral. Y también una cosa más secundaria, pero que para mí es importante también, que es el tema de cambios de asesores constantes. O sea, desde el inicio de legislatura hasta ahora, que llevamos ya 2 años, han pasado 4, 5, 6 asesores diferentes de Vox partiendo la dedicación, y es raro, ¿no?, que cuando uno elige un asesor de grupo o de funcionario del grupo municipal haya tantos cambios, ¿no? Se pueden tener 1 o 2 pues, por motivos varios, pero tantos. Y otra cosa sintomática, no sé si está relacionado, ¿no?, por lo que decíamos de la opacidad, que uno de los chicos que ha cesado como asesor era uno de los de más confianza de Raúl, que venía también desempeñando labores en pedanías, que es donde está Raúl, que coincidió con Baldo en que él apenas le veía aquí, era muy de bajo perfil a nivel de ayuntamiento. Yo creo que la última rueda de prensa que ofreció fue el año pasado con el tema de la limpieza de los barrancos, pero fuera de eso él ha estado pues, haciendo trabajo de campo, de redundancia en el campo. En las pedanías se movía muy bien. Y el asesor que tenía él, que era su persona de confianza, cesó del cargo de asesor hace unos meses, antes que él, ¿no? Y también estaba en Me pedanías. consta porque llamé a Y en varios Torrellano. representantes de asociaciones de Torrellano y Es dijeron curioso, que se va el mejor concejal de pedanías que han tenido en muchos años. Es curioso esa vida que apunta Pablo, el tema de los asesores. Los asesores ha generado crisis en Ciudadanos, ha generado crisis en Compromís, Es verdad. ha generado crisis en... Yo tampoco digo que sea ese el motivo de crisis, No, digo que está- ha pasado ahí. Entonces, está bien tenerlo en cuenta. Sí. Hay también otra cosa, a lo mejor yo no creo que el tema le vaya a pasar como Elon Musk, ¿no?, por sus empresas y tal. No creo que sea el caso. Quizás a lo mejor también puede haber otra cosa en asuntos personales, por tenerlo en cuenta, el agotamiento que supone asuntos esto. personales Claro. hay. Hay. Otra cosa es que Pero- si esos son los únicos también, que a lo mejor Exactamente, la han cuestión ayudado es- a tomar esa yo- decisión. Pero son Yo- asuntos personales de calado Sí, sí. y hay que respetarlos. Yo creo que coincidís en algo que yo he comentado anteriormente, y es que realmente los partidos pequeños no tienen suficiente apoyo, suficiente gente como para llevar los controles de los partidos y ni siquiera de las personas que son contratadas en el ayuntamiento. Este es un hecho que se ha producido, como bien sabes, en Esquerra Unida, en Compromís, en casi todos los partidos, excepto el PP y el PSOE, que hay gente para aburrir porque están todos apuntados a todas las cosas que se presenten, ¿no? En este caso no. Es curioso también que se presenta otra cosa con unas siglas que aparecen de inmediato en el panorama político, la UFC. La UFC aparece ahora. La Bueno, UFC siempre ha estado. No, sí, no, pero espera que te cuente Venga, más cosas. dile. La UFC quiere hacer una serie de cosas en fiestas y Una fuera solo, de fiestas. una ofrenda floral suya No, pero propia. te recuerdo, a ver, el otro día estuve yo haciendo la presentación de las bellezas de San Andrés y resulta que ya no vienen las gentes del campo a esas presentaciones. Han llegado a un acuerdo de paz, tranquilidad. Vosotros no venís aquí, yo no vengo aquí. Cuando en realidad este año creo que hay una reina y una dama del campo. Es decir, Del Altet y de... Claro, es decir, que de tampoco es una cosa. Es decir, es otro tema que en algún momento habrá que replantearse porque un buen concejal de pedanías puede encontrarse con esos problemas, con el resto de Quizás la no se ha estructura. encontrado con un problema. Aquí en las pedanías hay una cosa también, las pedanías son muy grandes, hay mucho movimiento y puede ser agotador ir a todos esos sitios, pero yo no creo que sea el caso, yo creo que va más por el tema político y demás, ¿no? Y lo que dices de la UFC tiene una reclamación de siempre, el alcalde sale diciendo, ahora dice no rotundo y tal. Hombre, no rotundo no, un no puede ser una discriminación, es decir, la UFC quiere presencia y la UFC tiene 14 comisiones, la UFC tiene multitud de gente. El presidente Andrés Copes decía que tenían suficientes festeros, suficiente solera, como para tener una presencia más potente en la ofrenda floral, sea una ofrenda floral aparte, que Moros y Cristianos la tiene aparte, y Moros y Cristianos está inscrito en el ciclo festivo del mes de agosto, como los demás, del mes de agosto, que la tienen Sí, aparte. sí, Entonces, exactamente yo igual. creo que ahí el alcalde se ha pasado 3 pueblos con su no rotundo y tal, en el tono exagerado que él siempre dice estas cosas. No, oiga, mira usted, hay una sensibilidad importante
importante en el campo. Los daños colaterales de una efusiva vida social en Elche y asociativa. Hay una sensibilidad importante en el campo, es decir, no se sienten representados en las fiestas de agosto ni con el papel que quizás les corresponda, y además este año se ha sumado Torrellano también al UFECE. O sea que... Es que Torrellano, el posible Torrellano ya es una entidad, y el Altet ya es una entidad. Yo no entiendo la respuesta esta tan emocional y tan del alcalde, no, la unidad en torno a la Virgen y tal, y eso, bueno, porque a la Virgen no le puede gustar y que a lo mejor la gente del campo se distinga y venga, y una ofrenda aparte puede ser un acto más dentro de la devoción a la Virgen, digo yo. Bueno, no sé. ahí es que hay equilibrios que tiene que mantener el alcalde y el gobierno actual de turno, pues porque sabe que hay asociaciones y colectivos en la ciudad que tienen determinado peso, y que aparezca uno nuevo que quiere más peso, pues implica cambiar los equilibrios que tampoco es nuevo, quiero decir. Tampoco es nuevo, toda la vida está ahí y el campo tuvo, según creo yo, según he leído, tuvo su ofrenda floral propia, pero ya no es una cuestión también, me parece que sea de la ofrenda floral, sino de que esa asociación, esa unión de festers, pues tenga dentro del ámbito de la federación o de la organización de los actos festivos del mes de agosto o del resto de actos festivos que se hacen, que pues tenga su presencia. UFECE tiene presencia con voz en el Consejo Social de la ciudad. Habría que preguntárselo al concejal dimitido qué es lo que ha pasado en realidad. Si quiere la serie, sobre todo por el El campo. concejal dimitido agradeció a la UFECE el trato. Bueno, pues a lo mejor hay que ver varios factores, no solamente el político estrictamente, ¿no? Pero, probablemente, pero vamos, ese no rotundo del alcalde aún así, yo veo que muchas veces la falta de personal, a ver, hemos tenido una concejala que ha dado a luz y no ha habido ninguna persona que ocupe su lugar mientras que ha estado con el tema de la Bueno, ella está presente sí. y eso pues compromisa, ¿verdad? Sí, pero quiero decir que pero que es un tema endémico de los partidos que no tienen mucha gente, no tienen muchos votantes o no tienen muchos. Bueno, a ver, es que ese caso es diferente porque mientras ella está de baja, ¿qué va a hacer? Va a entrar el siguiente de la lista, ella participa en los plenos también, tendrá que entregar el acta, quiero decir. Y esto es una cosa temporal. Yo estoy seguro de que Esther está trabajando en su casa. Yo también estoy seguro, pero no tiene nada que ver. Es un buen melón el de Compromiso ahora mismo. Ya lo creo. Ya lo podemos hablar otro día. Efectivamente, vamos a dejar. Como estamos hablando del campo, digo. Pero quería que me dijera Pablo si sorprende la contundencia con la que Pablo quiso zanjar esta polémica. Yo creo que no la ha zanjado, es más, ese no por respuesta. Yo creo que esto es como cuando el Altet hablaba de la secesión, ¿no? De la segregación. Es una cuestión latente que está ahí, que tiene UFCE y seguramente volverá a salir porque es una exigencia que tiene, como ellos han querido también tener más peso en las festas de Elche en agosto. A mí casi que más que me sorprende la unidad en torno a la Virgen, así como súper trascendental en torno a la Madre de Déu, más que el no, que el no ya era previsible que iba a decir que no. Pero bueno. Imposición de damas en Perleta Metino, 1000 personas. Imposición de bandas en La Hoya, un espectáculo impresionante, con la Torre del Gal iluminada. ¿Estás puesto, Baldo? ¿Estás trabajando para la UFECE? No, sí, algo hará, ¿sabes? Aquí donde lo vea algo hará. Desinteresadamente le estoy ayudando un poco. Boletín del campo del CE. Sí, entonces, es que conoce el tema, estás dentro, con ellos. No, bueno, ¿Y están indignados por esa respuesta del alcalde? Indignados, no sé si la palabra es indignados, pero sí que tienen esa preocupación y ese sentimiento. ¿No? Y es que yo no trabajo, o sea, yo les ayudo, les echo un cable, alguna cosita por ahí y tal, porque además, bueno, pues me gusta ir y palpar un poco, porque se palpa en este tema de las imposiciones de banda y tal, es increíble el sentimiento, la dedicación, el buen rollo que hay en este tema, ¿no? ¿Y cómo reciben a Aurora Rodil y al alcalde? La gente del campo es muy amable y la gente del campo es educadísima. Para eso, todo el mundo, yo he visto recibir muy bien a todo el mundo. A todo el mundo. PP, da igual. Todo el mundo tiene su puesto, su mesa, su protocolo y tal. Luego tenemos me llamó la atención en La Hoya, porque Inma Mora, que vive en La Hoya y tal, subió a hacer un discursito, pero subió con Raúl Sempere, y cogido del brazo habló ella. Bueno, ella es la concejala de fiesta, ¿no? Pero echándole unos piropos y tal, ¿no? Digo, no sé, a mí me llamó la atención, ¿no? Se mira y tal. Digo, a ver si pasa como el abrazo que le ha dado Feijóo a
a Amazon, que igual es el abrazo de despedida. Yo creo que tampoco da para tanto todo esto, pero bueno, sí que es verdad que ahora de cara a verano es interesante luego ver las fotos, quién sale, quién no, Hay los actos, mucho, todo eso. hay ¿no? mucho movimiento. Sí que hay mucho movimiento ahora en subtexto. fiestas. Habéis visto la elección de reina, la elección reina fue espectacular. El Sí, acto, y- yo os he dicho a y Fernando es Jaén más. que habéis sido un acto impresionante. Siempre lo es, Con ¿eh? esto, ¿no? Siempre Muy lo bien, es, muy pero bien. en la rotonda ya dice Fernando Jaén que se queda pequeña. Claro que se pequeñísima. Que hay que buscar nuevos Pequeñísima, emplazamientos. no sé, el Palacio de Congresos, vamos a Sí, ver. eso es lo que dijo el ¿No? alcalde, el Palacio de Congresos. Sí, sí, Veremos. sí. ¿Pero el nuevo para o el cuándo. actual? El nuevo, el Yo nuevo. creo que No, ya tendrá que pasar reina. Yo soy una elegir reina. Una huerta grande en cualquiera de las partidas rurales cabe un montón de gente, ¿eh? O sea, que se puede O hacer sea, también llevarla una elección de a una- reina, a por una ejemplo. pedanía. Sí, ¿por qué no? No está mal, ¿eh? No, la olla, el escenario este de la olla, Claro. a mí me parecía impresionante. Yo no lo había visto así. Hombre, la Torre del Gale. La Torre del Gale, pero ahí ¿cuánta gente cabe? Pues había unas 1000 personas. Yo creo que cabe más, no lo sé. En No la sé, el rotonda aforo. caben más, 1.600. Sí, 1600. 1000. No creo que quepa tanta gente. Bueno. Bueno, también están las instalaciones de IFA. yo no sé qué están Pues sobre- vamos a dejar un momento el tema de fiestas porque habrá más temas que abordar y vamos con el de la transparencia porque el alcalde presumió esta semana de ser el ayuntamiento más transparente, algo que choca y mucho con la oposición, que siguen reclamándole al equipo de gobierno. Claro, una cosa es la transparencia en la web municipal y otra cosa es la transparencia en la gestión. La oposición sigue reclamando al equipo de gobierno que conteste a las peticiones de información y sobre todo que conteste a las preguntas que hacen en el pleno. A ver, la transparencia que por lo visto se ha tratado ha sido sobre la web municipal, sobre el Sí, sistema. sí. Sobre Pero el sistema. os pregunto Es como si algo nos- más, es la como si- transparencia en la gestión Es como si nos de hacen, este un bipartito. estudio sobre la transparencia que tiene el alcalde o el Sí, ayuntamiento con los medios de comunicación escritos o audiovisuales y tal. No significa la transparencia sobre toda la gestión del gobierno. Puede ser muy distinto, ¿no? Por tanto, bueno, pues le han dado un premio. No, vamos a ver. Parcial, No es que Porque le hayan dado un tampoco- premio. Es el séptimo premio. Baldo que ha pasado por ahí. Es te el va- séptimo premio que se Baldo, da. Baldo lo sabe porque... Claro, es que- Aquí Porque hay una la serie de web indicadores que municipal- cumplir. Eran 48 primero, esto lleva 7 años. Eran 48, ahora son 52. Ha cumplido el 98%, está muy bien, pero es que presume, me parece muy bien. Carlos González presumía también Sí. ello, pero es que ahí lo que hay es un equipo bueno que ha ido trabajando todo este sistema, todas las exigencias, que no solamente es, bueno, es la web, es la accesibilidad a la web, es la publicación de los contratos, es los servicios como están, ¿no? Entonces son indicadores que hay que ir cumpliendo. Aquí yo he visto que estaba a José Antonio Galeano, ahí que fue el que, digamos, en la foto, que fue el que impulsó, estuvo con todo esto, salvo el periodo que estuvo un poco más apartado, que era jefe de personal, personal con esto, ¿no? Pero ahí sí que se implicó, en el periodo que yo conozco, se implicó mucho comunicación y se implicó mucho también personal de la alcaldía para que esto fuera, y obtuvo el sello los 7 años y estuvo en los primeros puestos siempre, con Valencia, y en el primer puesto cumpliendo el 96%, 98%. 100% es muy difícil de cumplir, pero se ha hecho un trabajo muy importante, este gobierno ha heredado ya un trabajo hecho muy importante de concienciación de los funcionarios de que hay que subir a la web ese tipo de información y que sea accesible, ¿no? Y después hay que mejorar la web también, hay unas cosas, hay una cuestión pendiente que yo creo que está ahí, que es la mejora general de la web, el cambio del gestor de Hay un contenidos ítem y todo que es eso, la ¿no? OMAC, hablaron Sí. de la OMAC. que La hay que OMAC mejorar. hace un trabajo, la OMAC es un trabajo impresionante, ¿eh? Impresionante. Hay unos funcionarios y funcionarias en la OMAC que resuelven casos todos los días, pero del copón, del copón con eso. Y bueno, aquí que el alcalde, sí, bueno, presumía él y presumía Carlos González, cuando le llegaba el sello de Info Participa, tienes el sello, cumples el 90%, está en Valencia y Elche siempre, Elche provincial, en el primer puesto casi siempre está, o sea que tampoco es ninguna novedad, es lo que quiero decir. Pablo, ¿hay opacidad a la hora, como dice el PSOE, a la hora de informar de los asuntos de la Junta de Gobierno? Tú que vas todos los jueves a la Junta de Gobierno. Es lo único que iba a comentar, quiero decir que el matiz es importante, ¿no? Que es un premio de transparencia sobre la web. En la web es verdad que se sube todo, está claro, los sueldos de los asesores, los contratos menores, o sea, todo eso se sube y hay que felicitarles porque es así. Heredaron un buen trabajo y ahora han seguido haciéndolo. Creo que igual está, no tengo claro, pero igual está también la contestación a los escritos de la oposición, ¿eh?
Me suena que hay algo, pero no lo sé con seguridad ahora. Bueno, a mí el único tema de transparencia realmente, que esto no puede valorar y que no entra a valorar porque son cosas del día a día que sí que me parecen tanto o más importantes, es eso, ¿no? Pues cuestiones del orden del día de la Junta de Gobierno que no se comentan ante la prensa, ¿no? Que esto lo han hecho todos los gobiernos, quiero decir, los anteriores también. El tema es que yo creo que entre los que cubrimos un poco el día a día está la sensación de que se está exagerando mucho en cuestiones que no se tratan o no se abordan en la Junta de Gobierno una vez se aprueba la Junta de Gobierno y hay un orden del día de lo que se ha tratado y ese orden del día se da pues limitado, ¿no? O sea, no se pone todo. Entonces hay cuestiones que antes sí que se comentaban que ahora no y otras cosas importantes que no se comentan. Entonces eso es un poco para mí el gran kit de transparencia que tiene este gobierno y con el que tiene que mejorar y que desde la prensa también estamos presionando, ¿no? De las dos asociaciones, porque no es de recibo y luego tanto estas cuestiones como luego cuestiones importantes que se han venido tratando, las que no se ha dado una respuesta clara y nítida, sino a medias, ¿no? Entonces, eso sí que es para mí lo más importante en transparencia y no un informe y un diploma que entiendo que, bueno, pues a cualquier político, alcalde y demás le debe gustar, pero al final es un ítem de una web, de una cosa técnica, de un volcado de datos y demás, ¿no? Que sí, que lleva un trabajo importante, pero es un trabajo técnico, una forma de trabajo diario. Sí, pero enmarcado en el plan, en la digitalización, de lo que es la digitalización de los servicios municipales, que yo sé que el gobierno anterior hizo una apuesta muy grande por la digitalización, es un trabajo importante. Lo que él dice respecto al orden del día, es decir, hay asuntos que a lo mejor se borran. Pero hay que diferenciar dos cosas aquí. Que se borre un asunto número 10, depuradora de no sé qué, no se ha tratado, pero si va, claro, el asunto ese, todos los periodistas van a preguntar, claro. ¿Y qué ha pasado por eso? Pero puede no haberse tratado por discrepancias, porque no había informe y tal. Pero otra cosa distinta es quitar un punto en el orden del día que se haya tratado y del que no se quiera dar información, que es a lo que se refiere. Ocurre. Eso es claro, grave. Eso hablamos de que... ¿Eso ocurre? Sí, en la Junta de Gobierno digamos que hay asuntos de urgencia que se tratan. Él lo ha escrito. Fuera del orden del día. Entonces, esas cosas a veces se comentan, algunas, no todas. Pero claro, nosotros como siempre queremos saber más y somos exigentes, pues pedimos lo que se ha dicho o cubierto o abordado fuera del orden del día. No todo se ha hecho. Algunas cosas menores que dices, entiendo a lo mejor esto no se haya dicho porque tampoco tiene mayor trascendencia, pero hay otras que sí, y que dices, puedo entender que no quieran hacerlo para evitar ciertas cuestiones. Yo siempre recuerdo que fuera del orden del día son los asuntos de calado. Eso de que borren un asunto tratado del orden del día, eso sí que no lo he llegado. Pues es gravísimo. Eso es no querer dar cuenta. A mí siempre me han dicho que estaba fuera del orden claro, del es día. Que hay cuestiones no sé si de forma intencionada o no intencionada. Claro, hay cuestiones que ha dicho Baldo que se retira un punto porque esto al final se aplaza para la semana que viene, pero otra cosa es cuando en la Junta de Gobierno se habla de un tema que está asunto de urgencia y no se pone en el orden del día que se entrega a la prensa semanalmente. Bueno, la cuestión es que yo creo, efectivamente, creo recordar que cuando eso pasaba había que esperar meses a que llegara el acta de la Junta de Gobierno. Eso es lo que pasa actualmente, entonces tú puedes cotejar y corroborar que no se ha hablado de esto. Y ahí te encuentras pues facturas, ciertos contratos, algunas inversiones, proyectos y demás, que también entiendo, a lo mejor no quieren que les chafes la exclusiva, pero hay cuestiones de todo un poco. Entonces hay cosas que entiendo que no se compartan y otras que no entiendo y que deberían abordarse con normal transparencia. Cosa que no es nueva. Es decir, que claro, sí, yo que antes también pasaba, pero ahora parece que pasa más. Pero ahora, con la diferencia de que ahora no te cuentan ese proyecto que ha pasado por Junta de Gobierno porque quieren poner una rueda de prensa 3 o 4 días después. Para que es uno de los motivos, por eso insisto, es que hay otros temas que no se abordan y se han aprobado y no se han comentado nunca, porque no quieren que trasciendan, que a veces tampoco tienen mayor motivo. Pues vamos a hablar de esos problemas. Supongo que están todos relacionados en este momento con el gasto público, el excesivo gasto de Pablo Ruz. ¿Es verdad lo que está comentando la oposición? Que este excesivo gasto está recortando ya inversiones necesarias como la creación de nichos o la reforma de la Avenida Libertad
Hombre, los mercados, los mercados de la Plaza de Barcelona de Carrus, están claros. Y ahora parece ser que en el tema de los monitores de verano de las escuelas que se pasa de 300.000 euros a 70.000 o algo así, me parece. Por lo que denunciaba Mariano por ahí. Sí, Mariano lo criticó, Valera, pero Inma, sí, pero Inma dijo que no, que eso no es cierto y que va a haber monitores. No eso sé es si la hay respuesta. alguna cláusula por ahí que parece ser que dice que se habrá personal, o se pondrá personal si hay medios humanos o algo así. A ver, aquí si se han gastado 8 millones de más y hay un plan económico y financiero, eso es una buena herramienta, pero no como dice el concejal de Hacienda, que es una herramienta y el alcalde para magnífica y tal, bueno, una herramienta para controlar el gasto. Claro. Es un tirón de orejas grande. ¿Qué hay que hacer? Si tú has gastado 8 millones de más, 8,5, y vas a tener que recortar, lo que no vas a tener 8,5 millones, tienes que ajustar el presupuesto, no vas a tener 8,5 millones más para poder seguir con el nivel de gasto que hay. Y van a tener un problema, porque van a tener que recortar de muchos sitios. Sí, el problema eso ya se ha hecho, es decir, el recorte ya se ha hecho, de dar de baja partidas que había previstas este año de inversiones, para aplazarlas para el año que viene. Publicado. ¿Qué pasa? Pues que eso... Tú has publicado que hay la intervención ha vuelto a crear más reparos, ¿no? Sí. Vale. Sí, pero quiero decir que eso son cosas de la administración normales, entre comillas, que las que, por ejemplo, tampoco se da cuenta, ¿no? Ya, pero los funcionarios estarán alucinando de ver cómo se está gastando el dinero. Claro, pero esto es diferente. O sea, lo de los reparos es diferente a lo del gasto, a lo del plan de ajuste. Una cosa son reparos porque hay un contrato que está caducado, por ejemplo, el de limpieza de colegios, que se está licitando ahora. Entonces, como es un servicio básico, hay que darlo. ¿Qué pasa? Que como el contrato está caducado, pues eso genera reparos en cuanto a que está fuera de la legalidad, entre comillas, porque el contrato está caducado. Entonces la intervención dice, vale, se tiene que pagar porque hay que pagar, pero esto no debería ser así. La cuestión es el plan de ajuste, que es lo que ya se viene hablando, claro. A pesar de que el gobierno, otra cosa que no entiendo, no quiere hablar de ajustes, cuando eso creo que son ajustes, quiere decir, tú tienes que cuadrar los presupuestos, te has pasado con el gasto, tienes que aplazar inversión al año siguiente o a cuando sea. Es lo que es, quiere decir, parece que le sabe mal decir la palabra, es un tabú decir ajuste. Se han aplazado inversiones que no se van a poder hacer este año, pues desde las inversiones en la policía local, de aparcamientos, ¿qué más? Las ejecuciones con fondos europeos de la plaza de Barcelona y plaza de Madrid, que se aplazará al año que viene. Se han bajado partidas también para financiar el proyecto de Highton, de expropiaciones de la Ronda Sur. Entonces, eso no significa que no se vaya a hacer, pero este año ya no se va a hacer. Entonces, eso va amontonando la faena y los proyectos importantes del gobierno a los años siguientes. Entonces, quiero decir, esto es, yo entiendo que es que esto para mí también va ligado con la transparencia, no querer hablar de ajustes de recortes, a ver, claro, es lo que es. Yo no sé qué pensarás tú. Vamos a hablar bajas financieras, pero vamos, es lo que es, una cosa que ya no está en el presupuesto de este año. La explicación que se dio, tú habrás estado en la rueda de prensa, yo no he estado en la rueda de prensa, pero la explicación que se dio cuando esto me pareció lamentable. Es decir, se ha querido dar un envolvente ahí como diciendo, no pasa nada, esto es magnífico, no, oiga, usted tiene que hacer un ajuste porque ha gastado más de la cuenta y muchos habría que ver cuánto hay de gastos suntuarios en esto. Habría que ver. Y a mí me parece muy bien que se pongan flores, pero que se pongan flores, por favor, que se cuiden, porque pasas por ver las gitanillas del puente del Palacio de Altamira y da pena. Es que a lo mejor no hay dinero ya para pagar a los jardineros. Unas robadas, otras sin regar. A mí solo me han dicho, se las llevan, las ponen bonitas otra vez y las vuelven a... Pero no han crecido, no hay... Ahora es que son geranios, ¿no? No son gitanillas. Gitanillas. Creo que son, bueno, como geranios. Es que depende de la época, ¿no? Las gitanillas son geranios. Sí, exactamente, sí, con eso creo, ¿no? Pero bueno, no sé, gastos suntuarios. El caso es que sí que van a tener que apretar el... No, se tiene que poner el cinturón porque ya lo veíamos y ya se veía venir que es que bueno, la partida personal ha subido de 100 millones. ¿Y qué problema tiene que haya que ajustarse el cinturón? Yo no he dicho que sea malo. Lo estamos hablando. Has dicho lo que hay. Hay claro. Una serie de cosas que no hay se van a problemas. hacer, pues mira, pero ya el alcalde ha planteado hasta 2035 lo que piensa hacer. Bueno, eso, pero todavía no lo sabemos. Ha dicho
tiene que plantearlo. generalidades. Bueno, todavía no sabemos lo, No el se ha presentado el contenido plan. del... No. No, pero el contenido del plan no se ha presentado el plan, pero lo que se ha dicho que se está elaborando un plan, pero no Sí, ha sí. dicho lo que todavía lo que hay. Hay que esperar a final hay de junio. generalidades, sí, El 26, cosas para mejorar la vida de la 26 gente, de claro, junio. O obviamente. sea que entonces lo que tenemos es un déficit, nos hemos pasado en 8 millones de euros nada más. 8 millones y 8 medio. millones y medio nada más. Nada Pues para más, ¿qué te parece? Un pueblo como... No, a como ver, este, ellos lo que dicen... Eso está chupado. Ellos lo que dicen, que yo puedo entender que es legítimo, es decir, hemos gastado mucho porque estamos haciendo muchas cosas, muchos proyectos, ¿vale? Pero como haces eso, luego tienes que reconocer Esa es la clave. que eso implica que como tú estás poniendo la maquinaria municipal al máximo, o estirando el chicle, digamos, del presupuesto, pues eso implica que lo que tenías previsto hacer este año ya no lo puedes hacer porque tienes que recortar gasto interno. Esa es la clave, que no se ha explicado bien. Y lo que es peor es que hemos tenido que gastar todo esto porque la corporación anterior o los equipos anteriores no habían hecho las cosas que tenían que hacer. ahí te Que es lo que me respondo estás algo. diciendo. O sea, que claro, estamos en el círculo. Eso sinceramente, No. no tiene nada que ver. Y si tuviera que ver, aquí lo que es el meollo de la cuestión es que nos han querido tomar por tontos. Es decir, se ha querido decir que hay un plan de ajuste, pero que es más magnífico, es una herramienta, lo estamos haciendo muy bien y tal. No. Oiga, es un plan de ajuste porque usted ha gastado más de la cuenta. Sí, y entonces tú puedes poner flores, puedes hacer, que me parece fantástico, Sí, puedes sí. hacer inversiones. Incluso y tal. llamar al plan Y de puedes- ajustes como y quieras. puedes Tú pas- puedes ponerlo como y quieras, puedes pero lo pasarte- cierto es que te has pasado 8 millones y y puedes medio. pasarte en 20 Bueno, ya millones. recuperarán, ¿no? Entonces, ya se recuperarán, no. Tienes el deber como político de explicar a la Bien. gente por qué lo has hecho así, por qué lo has Claro, gastado. que ellos también- Pero no se ha explicado. No se ha explicado porque se ha hecho un envolvente. Hay un envolvente que dice, no, aquí hemos reducido 4 millones la deuda. Y después se ha querido también los 30 millones del remanente. Se ha querido decir que es unos 30 millones magníficos. No, oiga, son 30 millones que usted no ha ejecutado. Eso en la oposición era una mala gestión y ahora es ejemplo de... Efectivamente. Ejemplo de gestión. Bueno, Cada esas cual son las cuenta la fiesta contradicciones que según tiene le que va. asumir uno cuando entra a gobernar. Efectivamente. Bueno, y hemos visto también esta misma semana al concejal de Estrategia Municipal, y ahora cambiamos de asunto, que también es un claro ejemplo del antes y del después. Antes teníamos un problema en la Plaza de la Constitución porque PSOE y Compromís dejaban una fachada en medio de esa plaza, de esa vía del centro histórico, y PP y Vox han encontrado la solución. Retranquean la fachada, algo Bueno, que... era obligación, la obligación sí, era pero retranquear la fachada, ¿por qué ¿no? PSOE y Alinear la Compromís calle. no consiguieron la solución que ha aportado PP y Vox? Por la consejería. Porque se han puesto Claro, porque en dijo- ese periodo, yo supongo que con el tiempo lo hubieran solucionado. Por Valencia, pero en ese fue- periodo no fue han otro puesto tema, fue Valencia. muchas pegas para todo. Pegas para todo, para hacer cualquier actuación ahí y tal. Y bueno, este gobierno ha entrado por la vía de comprar y tal. Bien, me parece muy bien, pero hay que poner 3 millones de euros. Claro, hay que poner 3 millones de euros. uno Esa ya es se una ha solución fácil también. Oiga, lo compro, ¿vale? O lo compro, llegas a un acuerdo con los propietarios, estupendo. Y si después Cultura te permite hacer, que todavía falta hacer excavaciones ahí, creo, ¿eh? Sí. Hay que hacer excavaciones, Sí, vamos a ver. sí, vamos a hay ver. que hacer. Pero parece que están como más flexibles, ¿no? Y yo ya dije que eso parte de un error ya monumental desde el inicio, que el apuntalamiento se tenía que haber hecho desde dentro y se podía haber hecho desde dentro. Y hubiera evitado muchos problemas en esa plaza, ¿no? Sí. Pero bueno, la solución que habían planteado de hacer un pasadizo por ahí me parecía patética, vamos, un pasadizo. Lo era, Para acumular orines pero es que, todos los sábados por la noche. Es que lo aprobó el equipo de gobierno anterior, esa solución. Pues una Sí, solución, hay que- a mí no me Era- gustaba, quiero decir, otra cosa es que a lo mejor hubiera sido buena. Esta me parece que está bien. Ahora hay que apechugar con los 3 millones Ya, y pico pero que cuesta. el Baldo, tema. vamos a ver una cosa. Nos hemos tirado un montón de años 8. peleando con Valencia, con Cultura Valencia. Arréglame esto, vamos a ver cómo lo hacemos. Dime cómo tal. Bueno, no se puede tocar, no se puede tocar y hay que mantenerlo. Siendo del mismo Con un signo alcalde político. Exactamente, con un alcalde del mismo signo. Oye, siéntate que mi pueblo mira cómo está. Es Con que más enfrente sintonía. tenemos la UGT. Es que tenemos la Plaza de la Constitución, es que Probablemente esto- porque el hayan centro coincidido urbano, con- el centro hayan coincidido urbano. con técnicos, hayan coincidido con técnicos o con dirigentes políticos de esos técnicos que ven una piedra así y ponen 1000 peros a esa piedra. Ya, Entonces y ponen no- 1000 peros a esa piedra. Hay que tener eso. Pero aquí tampoco pero- es que se llegue y diga, pum, llego y tengo una solución más. Vale, allá. ahora el Tienen ayuntamiento acuerdo, compra bueno, por 3 millones de euros. 8 años con ese monstruo puesto ahí,
Bueno, tú lo has visto. Pero ha salido barato. ¿Lo has visto? ¿Ha salido barato? Claro, porque estos 8 años podíamos haber ahorrado para pagar los 3 millones y quedárnoslo. Por eso estamos abocados a un déficit como este. No, pero Aldo, es que dime, o sea, la verdad es que se hizo, no se hizo nada. Eso iba a seguir así eternamente. Pero vamos a ver, esos 3 millones, esos 3 millones es una inversión, hay que mirarlo también, porque ese edificio se queda para el ayuntamiento, con lo que se ahorrará el alquiler, se ahorrará. Aunque solamente sea por haber resuelto el tema. Está bien. Se resuelve el tema y se ahorran en alquileres. Sí, pagando. este gobierno, una de las cosas bien que ha hecho, bueno, que en materia de urbanismo está poniendo el acelerador todo lo que se puede y está cogiendo el toro por los cuernos. Y yo creo que no está teniendo miedo, que es una cosa positiva, a comprar edificios o comprar instalaciones para el ayuntamiento, que es una cosa que el anterior ayuntamiento no se atrevió a hacer e incluso rechazó opciones que tuvo. Entonces, yo creo que es una buena solución el comprar el edificio, por una parte, porque te vas a ahorrar a futuro alquiler, y que al final un edificio nuevo pues, puede costar a lo mejor varios millones de euros, y tienes un edificio en pleno centro con una fachada histórica protegida, mal que le pese a algunos, porque tiene su valor. Y por otra parte, el cambio de... lo que ha hecho que llegue a buen puerto, yo creo que ha sido el cambio de gobierno a nivel autonómico. Es decir, porque Consejería de Cultura en los anteriores años, en las anteriores legislaturas, exigió la protección de la fachada in situ, donde está ahora. Trabas a mano. Y con esta Consejería de Cultura, que ha habido cambios obviamente en los altos cargos de dirección y en la Consellería, ha habido más flexibilidad y se ha dicho, vamos a permitir tranquear, que es otra cosa que quiso el anterior gobierno, pero no lo dejaron. Dijeron, esa fachada tiene valor porque estuvo el edificio ahí, se tiene que quedar ahí. Esta le ha permitido cambiar la fachada y retranquearla, y este gobierno ha hecho bien en encontrar una solución, retranquear, que es lo que quita el problema del apuntalamiento del tráfico y demás, que genera muchas quejas, y por otra parte pues se queda un edificio, lo que queda de él, que es patrimonio público, y yo creo que está bien que el ayuntamiento tenga instalaciones propias. Alinear a la calle, si la calle no tiene que ni bajarte ni cambiar. Me parece una solución buena. Lo que me parece es que el anterior, eso del pasadizo, eso era un disparate. Que cueste 3 millones de euros. Está bien comprar edificios y tener patrimonio municipal, pero bueno, seamos conscientes que es lo que igual... Sí, no, claro, es más gasto. Que es lo que igual tenían que haber explicado cuando daban la explicación, que decía Pablo también, cuando llegan ya la explicación de los 8 millones, pues expliquen ustedes por qué. No nos hagan una envolvente ahí extraña para querer convencernos de que es magnífico, lo han hecho todo magnífico. Oiga, probablemente hayan hecho cosas que está bien. Esto me parece una cosa que está bien, una buena solución. Por ciertos matices, que esa fachada centenaria estaba ahí antes que los edificios de atrás. También por el tema de la alineación, lo digo que... ha quedado alineada a la fachada. Bueno, no, pero toda esa zona desde arriba... Broma, hay que conservar, pero bueno, hay que tener también un criterio, hay que actuar y sentido común. Está bien hecho, está bien hecho. Bueno, y nos queda ya, no hay mucho tiempo, pero nos queda hablar de la ley de costas. Hemos visto cómo Carlos Mazón esta misma semana decía que el 17 de junio va a pedir ya la transferencia de la gestión del litoral para que sea el gobierno valenciano y no el ministerio quienes gestionen y ordenen y planifiquen el territorio tan sensible de primera línea de playa. Y ayer vimos cómo la propuesta del Partido Popular salía adelante en el Congreso de los Diputados para reformar la actual ley de costas y poder mantener a salvo del derribo los conjuntos urbanos de baja densidad y arraigados, como pueden ser las Casas del Piné, las de la Marina, Babilonia y un largo etcétera. ¿Qué os parece lo que el Partido Popular está proponiendo ahora y enfrentándose a un gobierno de Pedro Sánchez y de Sumar que quieren ser más conservacionistas con el territorio que está en dominio público, en primera línea de playa? Pero yo creo que son adjudicaciones por un tiempo determinado, ¿no? Lo que se dio para construir todas esas cosas. El Pinet y la Marina, sí. Y por otra parte hay que tener en cuenta también la evolución del mar. Porque claro, yo he visto fotografías del mar prácticamente entrando en el salón comedor, por lo que quiere decir que, en fin, no sé exactamente cómo está el asunto, ¿no? Es decir, la administración pública tendría un derecho de devolverle ese territorio, y el que ha sido usuario hasta ahora, pues supongo que peleará por sus derechos, pero poco margen va a quedar, sea del PP, sea del PSOE, sea de Compromís, quien lo ordene, porque
no hay más cosas que el razonamiento lógico. El mar está aquí y cada vez está más Eso, aquí. eso ese es el razonamiento del gobierno central. Hay que devolver ese territorio a quien pertenece, que es al dominio público. Y los propietarios estamos con un problema monumental con la Dana, por ejemplo. Construcciones en zonas inundables. Estas casas y todo esto, Babilonia, las del Denia y las de aquí de la Marina, están en zona que se la está comiendo el mar. ¿Qué es lo que se plantea? Dice, vamos a regenerar playa, vale, pero ¿a qué coste regeneramos playa? Bueno, para que no les entre... Sin ninguna garantía de lo de para que no les entre playa, el agua. Y si son concesiones administrativas, tendrían que ser devueltas. Qué bien el gobierno local plantea, dice, sea bien de relevancia local o un tipo de protección de ese estilo. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que se ve ahí de relevancia? ¿Alguien se acuerda de cómo estaba la Marina y de cuándo se derribaron todas las construcciones que estaban en la Marina? Hubo un despliegue cuando era director general de Costas, Patton, construyó un despliegue ahí de Guardia Civil de la leche, porque todo eso se eliminó. ¿Cómo está la zona de la Marina ahora en esa zona que se había regenerado? Pues magnífica. Con la Pinada, que necesita una actuación la Pinada también, seguir actuando ahí a tope, ¿no? Pero con eso. Bueno, y después encuentras ya hay cosas consolidadas, pero tú vas por Arenales del Sol y claro, ves todos los edificios que hay metidos en la playa, que a las 4 de la tarde te dan sombra en la playa y a mí me parece lamentable, sinceramente, lamentable. Ahora, pues bueno, la gente ha comprado, se les han renovado los derechos, las concesiones, son no sé cuántos años, pero sinceramente, la costa hay que protegerla. Y Elche está en el sentido bastante bien, toda la zona del Carabasí, fíjate, en los accesos a las playas con las pasarelas y todo eso, ha cambiado esto notablemente, ¿no? Ahora, querer congratularse ahí con los propietarios de esas casas, esas viviendas, yo sinceramente no lo acabo de ver. No, incluso aunque amplíes el periodo de uso para ese propietario, si lo amplía la administración ya sabes que tendrá un final, con lo cual llegará al final, aunque sea dentro de 20 años, pero llegará al final, ¿no? ¿A dónde va? Y yo no lo tengo claro, ¿dónde van las aguas residuales que van a un emisario submarino? ¿O a dónde van las aguas residuales que se generan en esas zonas? Afortunadamente, en la Marina se paró, en la época que gobernaba Alejandro Soler, creo que fue, se paró. Hay un plan de urbanización de toda esa zona brutal. El MR9, no sé, brutal, que hubo manifestaciones de vecinos y todo aquello. Ahora se imagina que ya hay casas en la parte que se baja al Pinet, ahí hay una urbanización y tal, pero vamos, todo el valor ecológico. Yo siempre me acuerdo con debates con gente de la Marina y tal, el futuro de la Marina y el gran valor de la Marina es todo lo que tiene de preservar, el ambiental. La Pinada eso es lo que nos acaba de entender, que parece que el desarrollo y el progreso pues es un gran camping, un gran hotel. Y a mí oír que nos dejen la competencia de costas para una ley de costas, pues francamente me aterra. Pánico. Porque, o sea, con la derogación del Patibel, estaba leyendo antes, que se eliminan, se desprotegen 7.500 hectáreas de terreno. Y yo, dejándonos en manos a nosotros y a la administración pública, por desgracia, habida cuenta del legado de décadas de construcción en costa y primera línea de playa, pues no me gusta y la verdad que me da miedo, porque además se plantea el volver a poder construir hoteles a partir de 200 metros del litoral. ¿Qué necesidad hay de construir todavía más hoteles? Es que no viene turismo suficiente, no hay turismo suficiente, que está encareciendo el precio de la vivienda, sobre todo en las pedanías, en Arenales, donde hay más vivienda turística. Pero si tienes que construir un hotel, puedes construirlo no 200 metros de la playa. Pues eso digo, no 200 más, pero vamos a la primera. Se va a una desprotección que para mí es muy peligrosa. Fijémonos en Orihuela Costa, lo último que quedaba, hasta donde se pueda. Y fijémonos, sentémonos en la plaza del Arenales del Sol, enfrente donde estaba el antiguo hotel de Arenales, y miremos hacia el mar. Ese es el valor que tienes a hacer. No digo más. La regeneración de esa zona y el contraste tan brutal que genera con esos edificios monstruosos. Bueno, ya es monstruosa la urbanización de todo Arenales, pero bueno, ya lo de los edificios dentro de la arena y tal, eso ya es brutal, vamos. Bueno, pues tenemos que poner el punto final porque quedan solo 7 minutos para llegar a las 10:30. Hemos alargado un poco más esta tertulia. Gracias, Pablo Serrano. Gracias, Baldo. Gracias, Sacramento. No se vayan porque volvemos con más asuntos.